Me libro de poderoso enemigo y de los que me aborrecen, y aunque eran más fuertes que yo. ¿Cuántos enemigos hay por ahí? Y desde luego que dependerá de cómo estén armados y con qué para ser más fuertes que tú y que yo. Esta historia que voy a compartir brevemente en este tiempo de reflexión es una que nos puede ayudar mucho. Primero, es bastante, bastante dramática, pero de eso se trata. La vida a veces es dramática, ¿no? Ella se llamaba Virginia y paseaba por la orilla del río, mirando hacia abajo, como buscando alguna cosa. Así como cuando de pronto ves a gente tratando de buscar algo por el piso. Ella a la orilla del río. De vez en cuando se agacha y mete algo en el bolso. Realmente era un delantal, ¿no? Y ahí es donde metía la piedra. Tenía puesto un delantal. Había dejado su casa temprano. Caminó como 2 horas para llegar al río, y bajo la sombra de un enorme sauce se detiene y comienza a examinar el resultado de su búsqueda, ¿no? Sonríe con sonrisa de Mona Lisa. ¿Y qué es lo que había dentro del delantal? Piedras, muchas piedras, grandes y más pequeñas, pero ahí metidas. Ella recogía al borde del río piedras en el delantal, ¿no? Es una especie de bolso, pero era un delantal. Entonces, con ese bolso o delantal lleno, camina decidida hacia el agua. No olvidemos que está al borde del río. Y camina hacia adentro, hacia la corriente. Y camina extrañablemente hacia la parte más profunda del río. Mira al cielo, se hace la señal de la cruz, digamos, y suspira. Siente el cosquilleo del pedregullo allá en sus pies, el frío de sus pantorrillas. Sonríe nuevamente al notar que su plan está funcionando, un plan macabro, de hecho. Y que ya no le va a pasar como le pasó la otra vez, que se metió al río, pero salió flotando, ¿verdad? Quiso hacer lo mismo, una vez anterior se metió al río, pero flotó y no concretó su plan. Aquella vez salió mojada y triste, mojada y derrotada, digamos, porque no pudo cumplir con su plan, y al regresar a casa tuvo que mentirle al esposo y decirle que se había caído al río. Esta vez no tendrá que mentir. Esta vez ya no va a flotar. Ahora será definitivo. La muerte le espera allá en el fondo del río. Fue así de simple que Virginia Woolf, una de las más extraordinarias escritoras inglesas del siglo pasado, cometió suicidio en 1941. Su cuerpo, ya en estado de descomposición, fue encontrado a la orilla del río por 2 niños que jugaban distraídos. En la carta de despedida que dejó a su esposo decía, entre otras cosas, y aquí es donde quiero que prestes atención: me persiguen las voces. Me persiguen voces y yo no logro soportarlas. Y entonces uno de pronto se pregunta, ¿quién no se ha sentido perseguido alguna vez, verdad? En el lugar del trabajo, en la escuela, con el tema del bullying, en el vecindario, hasta en la familia. ¿Acaso no has sentido la mirada sarcástica o hiriente de alguien a quien no le simpatizas? La vida de David, el rey David, el autor del texto que yo les acabo de compartir, fue también una vida perseguida.
Enemigos gratuitos aparecían todos los días, voces agresivas, malintencionadas, calumniadoras. Su propio hijo Absalón se levantó contra él, ambicionando el trono. Solo que David, al contrario de Virginia, sabía a dónde ir a buscar ayuda. Y eso es lo que vos y yo tenemos que saber hoy, si acaso no lo sabemos. Y me resta decirte en este pequeño, breve comentario, en esta pequeña historia reflexiva, no temas delante de las voces que se levantan contra ti. No huyas, no busques salidas fáciles, sencillas, simples. El Dios de David es también tu Dios. Puedes decir conmigo: el Dios de David es mi Dios, Jehová de los ejércitos es mi Dios. Dilo. Él puede ser en este momento, antes de continuar con tu lucha diaria, puede ser tu Dios. Entonces toma tiempo cuando puedas, incluso arrodíllate y declara con confianza esta palabra: me libró del poderoso enemigo, quien quiera que sea, y de los que me aborrecen, porque Él es mi Dios. Aunque eran más fuertes que yo, me libró. Aun cuando la lucha no ha comenzado todavía, el Dios en quien crees te libra. Di conmigo: Señor Jesús, toda mi vida en tus manos. No prestaré atención a las distintas voces que llegan a mí para desalentarme. Hoy puedo decir: sé en quién he confiado, en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que entrega su vida para rescatar la mía y para darme vida abundante. Por lo tanto, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Me entrego a ti, Jesús. Sé mi Dios en todo tiempo. Amén.